Carlos Pizarro León Gómez, máximo líder de la guerrilla del M-19, aspirante a la presidencia en 1990, asesinado por paramilitares y también por élites politiqueras colombianas vinculadas con el paramilitarismo. Este caudillo también tenía una particularidad, que lograba mucha simpatía ante las masas, y él había hecho parte de las FARC, pero se retiró porque vio que esa guerrilla no defendía lo que él quería. Él escribió una idea que decía: ya vuelvo, y nunca volvió, y luego se metió al M-19 porque allí encontró su lugar en el mundo. Y una cosa muy curiosa de él es el conjunto de tesis que defendía. Él hablaba de cómo después de la guerra en Colombia había que buscar una paz con la democracia social, con la justicia social. Había que buscar una forma de solucionar los problemas en este país. Y a diferencia de otros líderes del M-19, él tenía un discurso más conciliador, que uno escucha a Weidmann, y Weidmann era más agrio. Weidmann era más crítico de las oligarquías, y de cierta manera es Gustavo Petro el que hereda esa mezcla de ambos discursos: el discurso conciliador de Carlos Pizarro León Gómez y también el discurso crítico en extremo de Weidmann. El pasado 7 de agosto del 2022 fue muy simbólico cuando María José Pizarro, la hija de Carlos Pizarro León Gómez, le entrega a Petro como el poder. O sea, es como simbólico porque ella dice: Petro, tú lograste lo que mi padre no pudo, tú querías lo mismo que mi padre, pero a mi padre lo asesinaron. Entonces, de cierta manera, María José Pizarro le entrega ese poder simbólico a Petro. Y quizás, si Carlos Pizarro León Gómez estuviera vivo, estaría muy feliz de ver que Petro ganó la presidencia, porque Petro defiende todos los ideales por los que luchó toda la vida. ¿Cuáles son los ideales que ellos defendían? Que la tierra no estuviera concentrada en tan pocas manos, que las víctimas fueran reparadas, que las élites no tuvieran tanta comodidad para aliarse con mafias, con paramilitarismo, con narcotráfico. Y a partir de ese magnicidio a Carlos Pizarro León Gómez, quiero que respondamos una pregunta, y es: ¿cuál fue el papel que tuvo el M-19 después de haberse movilizado, después de haberse desmovilizado en ese gobierno de Virgilio Barco y de haber participado en la Asamblea Constituyente de 1991, después de una revolución estudiantil también que se llamó la Séptima Papeleta, que en mi opinión ha sido el movimiento estudiantil más exitoso en toda la historia de Colombia? Porque gracias a ese movimiento de la Séptima Papeleta se pudo cambiar una carta magna retardataria como la de 1886, en donde ni siquiera había libertad de cultos. Y sin ser perfecta, la Constitución Política de 1991 tiene cositas buenas, como la libertad de cultos, como el libre desarrollo de la personalidad, entre otros elementos importantes. Una clara separación de poderes. Entonces, voy a compartirles unas letras
de cuál fue el papel político del M-19 y también por qué la gente tenía la tendencia a querer más esta guerrilla que a querer las otras guerrillas. Esta guerrilla fue la que se ganó más simpatía del pueblo y vamos a tratar de mostrar por qué fue. Tras múltiples rondas de conversaciones, acuerdos y desacuerdos, el M-19 decidió dejar las armas y firmar la paz el 8 de marzo de 1990. La desmovilización marcó un hito en el país y trajo consigo la consolidación política de los exguerrilleros en un movimiento denominado Alianza Democrática M-19. En el paso dado por esta guerrilla fue clave la insistencia de realizar una Asamblea Nacional Constituyente, tema que tomó protagonismo al serles negada la refrendación popular del pacto político acordado con el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco. La idea de la Asamblea buscaba hacer ajustes, cambios y adiciones a la Constitución Política de 1886, siendo además condición primordial para su dejación de armas. Una de sus intenciones era apostarle a una apertura en la creación de partidos y movimientos políticos, un detalle que diversificará la contienda electoral. Acá podemos ver que son tres fuerzas políticas las que participan en esa Constitución Política del 91: el Partido Conservador, el Partido Liberal y el M-19. Es la segunda vez en Colombia que una guerrilla participa en una Carta Magna, porque la primera vez fue cuando la guerrilla de Tomás Cipriano de Mosquera le ganó la guerra civil a Mariano Ospina Rodríguez. Pero es la primera vez que una guerrilla participa en una Carta Magna en el marco de un proceso de paz. Esa es la diferencia, que con Tomás Cipriano de Mosquera fue porque ganó la guerra. Aquí ni el gobierno ni la guerrilla ganaron la guerra, sino que hicieron la paz, y fue ese 8 de marzo de 1990 cuando se pudo concretar esa paz que no se pudo dar en el gobierno de Belisario Betancur por aquella traición y por aquella toma y retoma al Palacio de Justicia que las estudiamos la clase pasada. Y también vale decir que el M-19 tenía un gran reto electoral, que también lo tuvo las FARC con el Partido de los Comunes después del proceso en La Habana con el gobierno de Juan Manuel Santos. Y por eso el primer reto era que la gente los empezara a ver como políticos y ya no como guerrilleros. Y claramente el M-19 tenía enemigos que lo seguían viendo como guerrilleros, pero a diferencia de otras guerrillas como las FARC, el M-19 pudo cautivar a una parte del pueblo colombiano. Por eso, en su primera participación electoral, la Alianza Democrática M-19 logra 19 escaños, con voz y con voto, para la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Esto ninguna guerrilla lo ha logrado. Las FARC estuvo muy lejos de lograr escaños, porque las FARC fue una guerrilla más antigua, más sangrienta,
con más cuestionamientos mediáticos, con más masacres, con más terrorismo. Y es curioso porque el M-19 logró algo que difícilmente en cualquier parte del mundo lograría un grupo que hacía pocos meses había dejado las armas. Y podríamos decir que no se había cumplido casi que ni el año de haber dejado las armas y ya el M-19 tenía 19 escaños. Y acá también hay que recordar una cosa muy interesante, que el M-19 fue uno de los 3 partidos más votados para la época y por eso muchas élites en Colombia no lo podían creer. Acá también quiero compartirles qué fue lo que propuso el M-19 en esa Asamblea Nacional Constituyente. El M-19 participó activamente proponiendo asuntos como su apoyo a favor de la declaratoria de la educación como un derecho y la solicitud para la creación de un plan de alivio social que, aunque no fue aprobado, sirvió como embrión para la creación de una norma transitoria creadora del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social. Ese tema de vislumbrar la educación como un derecho sigue siendo la bandera, por ejemplo, de Gustavo Petro, y eso viene de la exguerrilla del M-19 convertida en el movimiento político Alianza Nacional M-19, y la votación que sacó Navarro Wolf fue impresionante para esta época, y por eso se nota de una el respaldo popular que tenía. Y miren que todavía se sigue peleando lo mismo, pero lo paradójico fue que en este gobierno de César Gaviria, del cual ya hablamos algunas cositas, fue cuando la educación se convirtió en un completo negocio, con la Ley 30. Ustedes saben que en la Universidad de Antioquia va a haber una asamblea el próximo 31 de mayo, y uno de los puntos que van a discutir los estudiantes en esa asamblea es cómo tumbar la Ley 30, aprovechándose que hay un gobierno que también quiere tumbar la Ley 30, que es el gobierno de Petro. La Ley 30 nació en esta época de César Gaviria, muy poco después de que el M-19, la Alianza Nacional M-19, dijera que había que promover la educación como un derecho. Y esa Ley 30 ha tenido al borde de la quiebra a las universidades del Estado en Colombia. Y por eso era que esta guerrilla tenía tanta simpatía, porque esta guerrilla se ganó la simpatía de muchos sectores de la izquierda, de sindicalistas, de periodistas opositores, de estudiantes, de docentes, de obreros, de comunidades indígenas, afrodescendientes. Y la presidencia de Petro se explica desde ahí. Petro lleva 33 años trabajando con las mismas ideas, con las mismas ideas que trabajaba el asesinado Carlos Pizarro León Gómez y el también fallecido Jaime Bateman Cayón. La idea de la educación como un derecho, la idea de la justicia social de Gaitán, la idea de una mejor distribución de la riqueza y de la tierra, la idea de combatir la unión entre oligarquías, mafias, grupos ilegales. Entonces, acá hay otro párrafo
muy importante para entender el poder electoral que tuvo el M-19. Dice lo siguiente: delegados como Fabio Villa promovieron la generación del servicio social obligatorio y 11 de los asambleístas del M, liderados por Armando Novoa, participaron de una comisión legislativa especial conocida como el Congresito, que, facultada por la Asamblea, reemplazó al Congreso mientras se daban las nuevas elecciones programadas para octubre de 1991, y discutió también sobre temas que permitieron la aprobación de asuntos como la tutela, la vinculación del protocolo 1, leyes de Ginebra, derecho internacional humanitario, a la constituyente y la derogatoria de los decretos de orden público que se habían suscrito bajo el estado de sitio, aumento de penas, acciones secretas, entre otras. Esto lo investigaron Villarraga y Plazas. Y acá también es importante anotar que el llamado Congresito, aunque en poco tiempo, fue un órgano dinámico y no estático como suele creerse en la historia nacional. Varias resoluciones trascendentales estuvieron sometidas a su discusión, entre ellas la transformación del Código Penal, el que tras muchas polémicas permitió la implantación de la justicia sin rostro, pero con un periodo limitado de 10 años y con la imposibilidad de condenar a una persona si las evidencias en su contra estaban sustentadas exclusivamente en declaraciones aportadas por testigos secretos. Bueno, esto también lo analizó el periódico El Tiempo en 1999. Miren que esta guerrilla del M-19 hizo varias revoluciones, entre comillas, políticas, electorales y pacíficas. Ayudó a que se cambiara la Constitución, también ayudó a hacer ciertos cambios en la justicia, en el Código Penal, luchó por el tema de vislumbrar la educación como un derecho y fue muy importante para organizar en esa Asamblea Constituyente unos mecanismos de participación que nos acercaran más a una democracia. Y como toda organización, el M-19 tuvo unos dirigentes que fueron indultados, como el mismo Eber Bustamante. Y lo más curioso fue que algunos de los indultados del M-19 terminaron como militantes en el Centro Democrático. Y hace poco, el jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, abrió la posibilidad para que exmilitantes de las FARC hicieran parte del Centro Democrático, algo que no le gustó a ciertos sectores de la extrema derecha. Pero lo cierto del caso es ver que el M-19 logró algunas cosas muy interesantes, y acá les tengo un párrafo que lo demuestra. Miembros desmovilizados del M-19 han seguido participando activamente de la vida política nacional. Casos como los de Antonio Navarro Wolf, quien, además de haber sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se ha desempeñado también como ministro de Salud del gobierno Gaviria, alcalde de Pasto 1995-1997, senador de la República 2002-2006, 2014-2018,
representante a la Cámara por Bogotá, 1998-2002, gobernador de Nariño, 2008-2011, secretario de gobierno de la alcaldía de Bogotá, 2012. Otros casos representativos han sido los de Gloria Quiseno, quien fuera directora de la Secretaría de Bienestar Social durante la alcaldía de Sergio Naranjo, 1995-1997 en Medellín, y directora del programa de reinserción de la presidencia año 2000. Vera Grave, quien asumió como senadora, posteriormente como consejera para los derechos humanos en la Embajada de Colombia en España y finalmente como fórmula vicepresidencial de Luis Garzón para las presidenciales del año 2002. Gustavo Petro, quien participó como agregado de la Embajada de Colombia en Bélgica, 1990. Fue elegido como senador 2006-2009, más tarde como candidato a la presidencia 2010, 2018 y 2022, alcalde mayor de Bogotá 2012-2015 y finalmente presidente electo en el 2022 hasta el periodo 2026. Finalmente es importante decir que la desmovilización del M-19 marcó un hito en la historia del país, que esto fue lo que le dijo Gustavo Petro a la revista Semana en el año 2000. El proceso de paz del M ha sido el más exitoso de todos los que se han dado en el país, a pesar de que el establecimiento y los grupos guerrilleros que aún se mantienen armados insisten en mostrar nuestro proceso como una rendición. Si en 1991 la guerrilla que hoy sigue armada nos hubiera acompañado, la Asamblea Constituyente habría sido una verdadera revolución democrática. Bueno, quiero que discutamos esto que dice acá Gustavo Petro, que ese proceso de paz con el M-19 ha sido el más exitoso en la historia de Colombia. Y acá los hemos estudiado de cierta manera. Entonces, el de Guadalupe Salcedo con Gustavo Rojas Pinilla fracasó. Fracasó no solamente porque asesinaron a Guadalupe Salcedo, el líder de las guerrillas liberales, en extrañas circunstancias, según la versión oficial por una pelea de cantina y según las versiones extraoficiales por acabar con ese proceso de paz, que era de acuerdos verbales. Entonces, el primer proceso de paz con Gustavo Rojas Pinilla fracasó. Los acuerdos de Casa Verde, los diálogos de la Uribe, fracasó porque se dio el tema de la toma y la retoma del Palacio de Justicia y porque Belisario, según el M-19, los traicionó. Belisario lo empezó y Belisario lo terminó, porque lo que continúa Belisario es diferente a lo que hizo otro presidente, porque Belisario tenía buenas intenciones, pero le terminó yendo muy mal. Virgilio también tenía buenas intenciones, Virgilio Barco, y sí pudo llevar a cabo la desmovilización del M-19, pero a costa de eso asesinaron a Carlos Pizarro León Gómez. Es extraño que asesinen al máximo líder del M-19 y que aún así Gustavo Petro diga que es el proceso de paz más exitoso. Es como que maten a Timochenko, el máximo jefe de las FARC y ahora máximo jefe del Partido de los Comunes, y que luego diga Santos que fue el proceso más exitoso. Pero Petro lo dice es porque el M-19 fue una guerrilla que se convirtió en revolucionaria habiendo dejado las armas, porque se cambió la constitución, el M-19 participó en la Asamblea Nacional Constituyente después de un proceso de paz, algo único en la historia, porque el M-19 tuvo buena votación para la presidencia. Navarro Wolf sacó más de 700.000 votos, algo que nunca se ha visto. Timochenko no pudo sacar esos votos, ni el Partido de los Comunes. Y el M-19 incidió en cambios en la justicia, en las leyes.
y tenía mucha simpatía de sectores populares de izquierda. Entonces, por eso, en ese sentido, Petro tiene razón. Pero si el proceso fue el mejor, imagínense si no asesinan a Carlos Pizarro León Gómez. Hubiera sido un proceso casi que excelente. ¿Y qué podemos concluir? Que no sabemos qué hubiera pasado si no asesinan a Carlos Pizarro León Gómez, pero sí sabemos que personajes como Gustavo Petro, como Antonio Navarro Wolf, representaron con dignidad las ideas de Carlos Pizarro y de lo que fue el M-19 convertido en movimiento político. Y en este momento la historia muestra que las oligarquías colombianas lo hicieron tan mal, sobre todo en la época del uribismo, que mucha gente pudo vencer ese prejuicio de yo no voto por un guerrillero, porque hasta el 2018 todavía mucha gente decía, no, es que Petro fue guerrillero, no, yo sí quiero votar por él y tiene ideas buenas, pero es que Petro fue guerrillero. Pero el gobierno de Duque fue tan malo en términos políticos, económicos, sociales, el paro, la persecución, los escándalos, los robos en plena pandemia. O sea, el gobierno de Duque dejó tan aburrida a la gente que dijeron, bueno, me mamé el uribismo, voy a votar por este que fue guerrillero, pero me mamé el uribismo. Entonces, el mal gobierno de los uribistas, tanto de Iván Duque como en su momento Álvaro Uribe, fue catapultando a Petro.